Amén. Recuerdan que la semana pasada habíamos arrancado a ver las historias que en la Biblia nos van mostrando las diferentes formas en que Satanás se manifiesta y habíamos comenzado con el espíritu de Coré. Terrible historia, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Y dijimos que la que seguía no le iba a quedar. Hoy vamos a ver el espíritu de Jezabel. Cuando hablamos del espíritu de Coré, del espíritu de Jezabel, del espíritu de Leviatán, del espíritu, vamos hasta el espíritu del anticristo, ¿a qué nos referimos? A conductas, a cosas que van sucediendo en estas historias y que reflejan el accionar del enemigo, cómo trabaja, cómo se manifiesta. En algunos pasajes vamos a encontrar literalmente en el texto el espíritu de, pero en otros no. Pero bueno, vamos a ir viendo las diferentes características. ¿Y se acuerdan que habíamos dicho con qué intención, con qué propósito? Con la idea de que mientras vamos leyendo y mientras vamos descubriendo estas historias, vayamos asociando esas conductas con las nuestras, si en nosotros se manifiesta algo de eso. Reacciones, maneras de hablar o de manifestar lo que pensamos, cómo reaccionamos. Eso nos va a ayudar a discernir si en nosotros también se manifiestan esos espíritus seductores. Ya con Coré nos dimos cuenta de cómo trabaja la rebeldía, el espíritu de rebeldía. Y que, como vamos a ver en todos los que vienen después, se relacionan. Porque no es que uno se limita a esa historia y se queda ahí. No, también esa, por ejemplo, en Coré, lo de Coré, lo vamos a ir viendo en otras historias que se destacan quizás por otra cosa, por otro espíritu, pero que no es que no lo tiene, que ya, bueno, quedó con Coré y ya no se manifiesta en otro lado. No, se va a seguir manifestando como una característica. Primera de Reyes, capítulo 16, capítulo 18, capítulo 19 y Segunda de Reyes, 21, son los pasajes que vamos a ir viendo en esta historia de Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? ¿De dónde salió esta Jezabel? Y vamos a arrancar en Primera de Reyes, para introducirnos en la historia, desde el versículo 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acab, un rey, empezó a reinar sobre Israel y ahí se cuenta que este rey hizo lo malo más que todos los que tuvieron antes que él, ¿no? Y en el versículo 31 dice, como si esto fuera poco, como si no hubiera sido lo suficientemente malo, ¿qué hizo? ¿Con quién se casó? Con Jezabel.
Hija de Edbaal. Acá aparece Jezabel. Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Rey de los Sidonios. Un reinado gentil. No temían a Dios. El Dios que ellos tenían era Baal. Encima el nombre del padre de Jezabel es Edbaal, que justamente significa el que está con Baal, el que es de Baal, como que, bueno. Y este rey no era precisamente buena gente. Hay historias paralelas que hablan de que era muy tirano, era un asesino, no tenía escrúpulos para sacar del medio al que no le gustaba o lo complicaba en algo. Con este padre se cría Jezabel. Aparte, las características del culto a Baal era muy parecido al, bueno, lo que hacen Efesios, lo que el Espíritu dice en las iglesias, veíamos a Diana de los Efesios, ¿no? El templo de Artemisa en Éfeso. En esos cultos se practicaba, era común la prostitución, las orgías, todo lo relacionado a la carne. Y Jezabel se cría como sacerdotisa de Baal y como la que coordinaba todo y también hacía todo lo que se hacía en el culto a Baal, con las mismas características del caso de Éfeso, ¿no? De Artemisa. De ahí que a Jezabel se la asocia con la sensualidad. Y cuando se habla del espíritu de Jezabel, normalmente lo primero que aparece es esa mujer seductora, conquistadora, que te envuelve, que te domina y que justamente logra cautivar y manejarte la vida. Bueno, esta Jezabel, con estas características, es la que se casa con Acab, rey de Israel. ¿Por qué se casó, me van a decir ustedes? ¿El rey de Israel? ¿Por qué se casa con...? Bueno, era muy común también en esa época los matrimonios por conveniencia política. Tenía que ver con cuestiones más estratégicas en cuanto a la geopolítica, porque justamente hacían tratados para mantener la paz, para beneficiarse mutuamente con otros gobiernos. Bueno, ustedes tienen esto, bueno, nos podemos beneficiar, podemos garantizar la paz entre nosotros, y como un sello para mantener eso, arreglaban los casamientos. En este caso, Jezabel logra, bueno, en medio de estos acuerdos políticos, casarse con Acab. Matrimonio arreglado por conveniencia, diríamos, ¿no? Pero cuando Jezabel va a Israel, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que hace Acab, manejado por Jezabel? Comienza a construir templos a Baal, lugares de culto a Baal. Jezabel trae profetas de Baal. Después vamos a ver más adelante en la historia cómo Elías confronta con los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque Jezabel los llevó. Los llevó, los mantenía. Todo el aparato del Estado del rey Acab servía para sostener a esos profetas y a todo el aparato religioso del culto a Baal. ¿Eso alegró a Dios? No. Pero aparte logra su objetivo, Jezabel, a través de implementar el culto a Baal, de que no solo Acab cayera en sus redes, sino que todo el pueblo adopta el culto a Baal. Podríamos ponerlo como un ejemplo de cristianismo híbrido, ¿no? Tenían a Dios, pero resulta que ahora apareció otro, Baal, y terminan rindiéndole culto. Por eso es notable que cuando Elías los confronta al pueblo y les dice:
Si Dios es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, síganlo a Baal. ¿Y qué hizo el pueblo? No dijo nada. Se quedaron mudos. Uno diría, ¿pero por qué se quedaron mudos? Tendrían que haber... Está claro que Dios es Dios. Se los demostró a lo largo de la historia de que Él era Dios. ¿Cómo dudan? ¿Cómo dudan? Y se quedan mudos y no... Y por eso Elías, después viene el sacrificio, el holocausto en un altar, en donde tenía que bajar fuego del cielo. El Dios quisiera bajar fuego del cielo, ese era el verdadero Dios. Y recién ahí se convencen de que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Pero bueno, eso forma parte de la historia más adelante. Pero claro, fíjense cómo el pueblo, después de todo lo que Dios hizo por ellos a lo largo de la historia, terminan dudando y no respondiendo. ¿Cuál será? Elías nos dice que elijamos, pero ¿cuál será el verdadero? Fíjense hasta qué punto llegó la seducción de este espíritu, hasta generar esa duda. No hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué razón? Porque Jezabel lo incitaba. Bien. En el apunte tenemos, vamos a leer los 2 primeros párrafos antes del punto 1. Seducción, manipulación, ocultismo, corrupción moral y espiritual. Reyes 21-25. Quizás su nombre del hebreo Isabel significa no exaltado, inmanejable, educada en el culto, Abal y Acera, diosa de la sensualidad, posible sacerdotista. En sus cultos se practicaba la prostitución. Bien, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Algunos datos sobre Jezabel y el nombre, el origen de ese nombre, Isabel, tiene que ver con alguien que dice ahí. No exaltada. Inmanejable. O sea, no exaltada se refiere a una persona que no tiene ninguna virtud, Sí. y que encima es inmanejable. Al contrario, ella es la que maneja lo demás. Claro. Leíamos recién lo del versículo 25 de Primera de Reyes, y en el punto 2 dice, cuando este espíritu se manifiesta en una mujer, aparenta estar sujeta, pero en realidad desprecia la autoridad del hombre y de Dios, y termina haciendo lo que se le da la gana. Ahora vamos a ver la historia de Nabot, en Primera de Reyes 21, del 1 al 16. Hago una aclaración, porque acá en el punto, si quieren, táchenlo, porque son de esas cosas que uno se arrepiente después, o que en realidad merece una aclaración, porque yo ahí puse, cuando este espíritu se manifiesta en una mujer, pero en realidad, por el hecho de que sea una mujer y se llame Jezabel, y después siga apareciendo en la historia de la Biblia, no quiere decir que este espíritu se manifiesta exclusivamente en las mujeres. ¿Se entiende? Normalmente el espíritu de Jezabel es porque entonces es una mujer. Pero no es que... Lo que pasa es que, claro, la seducción, la manera de cautivar, de seducir, como lo hace una mujer que se dedica a eso, se lo asocia con, bueno, es una mujer. Pero en realidad es un espíritu que se puede manifestar también en los varones. Así que si quieren, arréglenlo un poquito. Porque si no parece que esto es para las mujeres nada más. O en esta mujer. Claro. Porque Ahora, el de Coré podría también manifestarse en una mujer. Claro, por eso. Cuando hablamos de los espíritus, los espíritus no se fijan en qué sexo se manifiestan, ¿no? Aparecen. Por eso, ahí dice, aparenta estar sujeta, pero en realidad desprecia la autoridad del hombre y de Dios.
¿Acaso los hombres no tienen este tipo de características también? Aparentan estar sujetos, muestran una cara, como que está todo bien, que si yo te hago caso, yo me sujeto a lo que vos digas, pero en realidad pues termina haciendo lo que quiere. Los varones también caen en esta trampa. Y en el punto 3 dice, siente rechazo a la palabra de Dios y a los que la ministran seriamente. ¿Por qué esto? Porque en la historia de Jezabel vemos que ella trajo a los profetas de Baal, no respetaba a los profetas de Dios, porque en Israel había profetas, pero ella no quería saber nada. Es más, los perseguía y los quería matar. Hay otros detalles en la historia de Jezabel, si ustedes leen, tuvieron que esconderse. Hubo un tal Abdías que escondía a los profetas. Abdías era un funcionario del rey, pero de forma clandestina, secreta, escondía a los profetas de Dios para que Jezabel no los matara. Y él se encargaba de alimentarlos, de sostenerlos, de cuidarlos, porque Jezabel quería cortarles las cabezas a los profetas de Dios. Y sostenía a sus profetas, y defendía a sus profetas. Por eso Elías viene a confrontar con los profetas de Baal y los termina liquidando. Pero fíjense qué personaje, qué nena era esta Jezabel. Muy sujeta no estaba. Y decía que íbamos a Primera de Reyes 21, del 1 al 16, y vamos a ver una historia acá. Estas son de esas historias tipo novela. Parece una ficción, pero no es ficción. Pero cuando uno se mete en esa historia y empieza a ver los detalles, es como para armar una serie en capítulos, media novelesca, pero en realidad sucedió, no es una ficción. Bueno, vamos a leerla. Por lo menos vamos a ir entrando en esta historia. Yo tengo una versión de la Biblia de las Américas. Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerta, para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor, si prefieres. Te daré su precio por dinero. Si prefieres, si no me la querés dar, o la canjeamos o te la compro. Pero Nabot le dijo a Acab, no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Era una propiedad que venía heredando de la familia. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo, no te daré la herencia de mis padres, y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. ¿Cómo dice la Reina Valera el 4? El versículo. Vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, en la Reina Valera se agrega triste. Acá dice disgustado y molesto, pero aparte triste también. Yo creo que aparentemente Acab tenía un temperamento inestable, por eso era fácil de manejar, ¿no? Si alguien le decía que no, como en este caso, está bien, y bueno, no tenía un temperamento fuerte, un carácter firme, sino que se entregaba fácil. Era rey. Más o menos se van ubicando en la escena. Estaba el palacio del rey, la casa del rey, pegado, vivía Nabot, lo tenía de vecino, con una huerta muy linda, con un cultivo muy lindo, un viñedo. Y claro, estaba cerca y a Acab se le ocurre anexar eso a su propiedad porque estaba ahí, era cómodo tenerlo ahí, a mano, y una buena tierra, entonces le ofrece este negocio. Nabot le explica que no podía porque
porque era una herencia familiar, tenía un valor más afectivo que otra cosa, entonces, porque era también para su descendencia. Y Acab lo entendió, no le gustó que no le haya aceptado el trueque o el negocio, y se volvió triste, se volvió disgustado. Él esperaba otra cosa. Igual le dice que la quiere para hacer otra cosa. Me imagino que si era algo familiar, capaz que venía un viñedo de herencia de años y que la iba a destruir para hacer uno de legumbres, capaz que también, Claro. viste que eso, Andá a saber los por años, proyectos. mi familia. Claro, los proyectos que tenía, ¿no? Claro. Pero re caprichoso porque iba a lograr. El tema es que cuando llega Acab, se va a acostar mal. Mal. Fue a la cama triste, enojado. Y Jezabel lo ve. Lo vio. Lo vio con la cara que llegó. Y directamente se fue a acostar, ni comió. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? ¿Acaso no soy el rey vos? ¿A quién se parece? ¿A quién se hace acordar? ¿A qué historia? La mujer que dice: ¿acaso vos no sos el rey de Israel? Piensen a ver si se acuerdan. ¿No reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Vos dejame a mí, yo te voy a conseguir. ¿Se van imaginando el temperamento de esta Jezabel? De esta sujeta. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo: proclamad ayuno y sentada a Nabot en la cabeza del pueblo, a la cabeza del pueblo, sentada a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Mirá la cartita que mandó Jezabel. Sí, apenas. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los 2 hombres malvados que se sentaron delante de él, y los 2 hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. ¿Qué hizo Jezabel? De todo. Tomó el anillo del rey, el sello del rey, Falsificó, mintió, escribió manipuló. como si fuera el rey. Pero acá no escribió nada. Pero claro, le sacó el sello, eso era una firma, el sello. Los que recibieron esa carta pensaban que era el rey el que había mandado, el que había dado esa orden. ¿Y cuál era la trampa? Meter 2 testigos falsos que acusaran a Nabot de haber blasfemado contra Dios, contra el rey, diciendo, me imagino, Nabot le faltó el respeto al rey porque el rey le fue a ofrecer algo y él o le contestó mal. Vayan a saber qué argumento se usó, y estos 2 testigos falsos se ponen de acuerdo para decir: no, él ofende a Dios y al rey. Siempre tenían que ser 2 testigos los necesarios para condenar a alguien. Por eso buscaron a 2. Y entonces, al escuchar esa declaración, los gobernantes de esa villa de Nabot, donde vivía Nabot, ¿qué deciden?
por el testimonio de dos testigos. Apedrearlo y matarlo. Era lo que la ley dictaminaba. Por el testimonio de dos tenía que morir si era condenado. Y lo apedrearon a Nabot y lo mataron. Ahora, lo interesante es que proclamaron ayuno. Ya hablaremos un poquito más sobre el tema del ayuno, pero ¿por qué? Porque es como una especie de blanquear la situación invocando a Dios o buscando la aprobación de Dios. Vamos a ayunar para que lo que se resuelva sea algo guiado por La Dios. mentira perfecta, claro. Sí. Por eso digo que hay cosas que nos llaman a pensar, que a veces también nosotros invocamos a Dios o ponemos a Dios por delante como que Dios nos mostró, Dios me guió para hacer esto. ¿Dios te guió para hacer eso? ¿O fue un capricho tuyo? Por eso tan buenas estas intrigas, estos detalles en las palabras nos hace pensar de que también a veces nosotros hasta podemos usar pasajes bíblicos para justificar algo que Dios no me dijo o que Dios no quiere. Cuidado con eso porque también tiene que ver con este espíritu, Yo siento de Dios porque Dios me guió y mira, y le buscamos la vuelta para acomodar la señal. Bueno, ellos ayunaron, proclamaron ayuno y se sentaron. Y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Terminan de testificar en contra de Nabot, lo apedrearon y murió. Versículo 14. Después enviaron un mensaje a Jezabel, diciendo, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a dártela por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. ¿Qué hace Jezabel? Mira, se murió Nabot. Se murió Nabot. Está muerto. Andá, la viña que vos querías está a tu disposición, vos sos el rey. Apropiate de la viña, está al lado de tu casa, al lado de tus campos. Pobrecito, se nos murió Nabot. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino la palabra del Señor a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. He aquí traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira, porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor, diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que le habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Lo del 27 es interesante. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Puso cilicio sobre sus carnes y ayunó, se acostó con el cilicio y andaba abatido. ¿Por qué?
Recién ahí, Acab, se había enterado de lo que había pasado con... Eso. Claro, No, claro, ¿cómo que yo maté a Nabot? ¿Cómo? claro, no sabía él qué había pasado. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. A Acab le cae la ficha ahí de que, claro, él no había mandado ninguna carta, no había firmado nada, no había dicho qué tenían que hacer, había sido Jezabel la que había armado toda esa intriga, toda esa confabulación para sacarse a Nabot del medio. Igual era como un poco no despabilado, digamos. Por eso digo. ¿Cómo no va justo la persona, se muere la persona que me iba a beneficiar? ¿Qué tuvo en este caso Acab que lo beneficia? Y que no hace que el juicio de Dios caiga sobre él en ese momento, de forma determinante. Se humilló. Se arrepintió, se dio cuenta, se humilló y pidió perdón porque él también, o sea, él es el rey, él era el responsable, se dejó gobernar por Jezabel, se dejó seducir, pero bueno, tuvo una actitud que jugó a favor de él, por eso le dice Dios a través de Elías, que ese juicio no iba a caer sobre esos días, en esos días, pero en los días de su hijo traerá el mal sobre su casa. Qué historia, ¿no? Qué nena esta Jezabel. Cómo manipuló la situación. Vamos a seguir un poquito más. Cuando baja fuego del cielo por orden de Dios, bueno, Dios mismo da la orden, por lo que Elías había hablado, ¿cómo terminan los 400 profetas de Baal? El mismo Elías los degüella. Y después de esa escena, Acab se vuelve a Jezabel y le dice, mirá lo que hizo Elías. ¿Viste lo que no te enterás? Mirá lo que hizo. Degolló a los 400 profetas que vos trajiste de allá le cortó el cuello y los mató. ¿Cómo se puso Jezabel? Imagínense esa mujer. Y bueno, más adelante está lo que ella dice, ¿no? Después que se entera. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué estaba pergeñando Jezabel? Te voy a degollar. ¿Vos hiciste esto con mi profeta? Ahora vas a ver la que te espera. Si para mañana a esta hora tu cabeza sigue estando arriba de tus hombros, ¿de qué lo amenaza? De muerte. ¿Metía miedo Jezabel o no? Sí. No se achicaba, ¿eh? Enfrenta a Elías, sabiendo quién era Elías, y lo amenaza. A mí me llama la atención la reacción de Elías después de escuchar esta amenaza. ¿Qué hizo? Se esconde, le tiene miedo. Se fue a Para esconder. salvar su vida. Se fue a esconder. Un fuego. O sea que esta Jezabel no era... metía miedo. Bueno, después sigan leyendo la historia de Elías. Pero el hecho es que después Dios lo sigue respaldando a Elías. Lo respalda. Y en el versículo, bueno, lo que acabamos de leer, el punto 5, combate y amenaza al que se le opone, infunde temor y desaliento. ¿Se dan cuenta cómo se manifiesta este espíritu, cómo trabaja? Le gusta amenazar, le gusta meter miedo, le gusta contar cosas o manejar las situaciones para hacer que los demás, que los que la escuchan, se sientan atemorizados. Desparrama chusmerío, desparrama infamias, ¿vieron lo que hizo con Nabot? Sí. Se especializa en eso. ¿Pero con qué intención?
con la de alentar, No. al contrario. Y de esa manera logras dominar a las personas que están bajo su influencia. Prestemos atención nosotros también, porque a veces, sin que nos demos cuenta, podemos prestar oído a este tipo de estrategia de personas que, influidas por este espíritu, tienen la misma intención que Jezabel: dominar, meter miedo, aprovecharse de la duda y del temor de las personas para tenerla bajo su dominio. Oh, mirá lo que dicen, debe ser cierto, cuidado, no hagamos esto, no nos metamos en tal cosa, ¿no? Porque en una de esas nos va a pasar a nosotros lo mismo. Combate y amenaza al que se le opone, infunde temor y desaliento, lo que hizo con Elías. Y en el punto 6, ¿qué dice? En el Nuevo Testamento lo vemos operando contra Juan el Bautista y dentro de la iglesia de Tiatira. El espíritu de Jezabel no solo está en el Antiguo Testamento. Esta historia, que sí está en el Antiguo Testamento como una historia, vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. En este caso vemos en Apocalipsis, ¿no? Sí. Pero también lo vemos en Marcos. ¿Se acuerda la historia de Juan el Bautista? Sí. ¿Qué dice Marcos 6, 14 al 29? Herodías. ¿Qué espíritu se manifestó en ella? ¿De qué sabe? También, Otro rey manipulado y manejado. cómo Herodías manipuló a Herodes, la reacción que tuvo, porque lo que Juan el Bautista decía era verdad. Saca a luz Juan el pecado. Y no era conveniente, no le gustó. ¿Y qué quiso hacer Herodías? Sacarlo a Juan del medio. Y justo se dio la fiestita esa, en donde Herodes se pasó de copas y baila. ¿Quién baila ahí? La hija de... La tradición la recuerda con un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Se la conocía como Salomé, la hija de Herodías. Y encima Herodes se compromete a darle lo que ella pida, porque bailó también. También en la hija de Herodías hubo sensualidad, ¿no? Atrajo tanto, causó tanta sensación su danza, que ahí Herodías aprovecha la volada y dice, bueno, acá está lo que yo quiero. Porque como él se comprometió delante de testigos a darle lo que pidiera, bueno, vos pedile esto. Le dice Herodías a su hija, vos pedile que te traiga la cabeza de Juan en una bandeja. No pudo retractarse Herodes, ya se había comprometido delante de mucha gente que lo escuchó. Herodes ahí parece que se da cuenta de que había metido la pata, porque se entristeció, porque en realidad Herodes no quería matar a Juan, pero bueno, ya está, preso de sus palabras, tuvo que dar la orden, y de esa manera termina Juan el Bautista y es sepultado por incitación de Herodías. Pero por Herodías, ¿qué espíritu estaba detrás de eso? Cuando se manifiestan cosas como estas es porque el enemigo está actuando y utilizando sus métodos y sus mañas para lograr sus propósitos, y se vale de la seducción. Por eso cuando hablamos de Jezabel hablamos de seducción, sensualidad. Siempre el enemigo atrae con cosas agradables, ¿no? Pero terminan de esta manera. Y después cuando uno se da cuenta ya es tarde, cayó. ¿No nos pasa a nosotros cuando caemos en ese tipo de tentaciones y de seducciones? ¿Cómo pude haber sido tan pavo? ¿Cómo caí en esto? Tan tonto fui.
Y no es una sola vez, porque caemos una, caemos otra. Y sabemos que es algo que a Dios no le gusta, al contrario, lo ofende. Pero dale, si total, después Dios te perdona, y después Dios es amor, Dios es bueno. Y bueno, y llega el momento en que a veces ya caemos tantas veces que el enemigo dice, ¿viste? Olvídate del reino de los cielos, olvídate de que te vas a ir con el Señor, vos te venís conmigo, vos sos de... Y caemos de esa manera, como Acab, como Herodes, y como tantos otros que, bueno, sufrieron este espíritu. Bueno, pero seguimos, porque está interesante ahora en el Nuevo Testamento veíamos la historia de Juan el Bautista. Pero también hay otra referencia dentro de una iglesia, dentro de una congregación, en este caso la de Tiatira. Apocalipsis 2, 20 al 23. Dice, ¿entendés? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. ¿A qué se está refiriendo el Señor? ¿A una mujer que se llamaba Jezabel? Quizás sí, pero lo más probable es que a lo que el Señor se estaba refiriendo era a alguien, a una mujer, que tenía el espíritu de Jezabel. Claro. ¿Por qué? Por lo que sigue diciendo a continuación. ¿Toleras a esa mujer que hace qué? Seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Que se dice ser profetiza. Se dice ser profeta. Es alguien que trae palabra, aparentemente palabra revelada de parte de Dios, para la iglesia. Cuidado con los nuevos profetas que aparecen en el siglo XXI. Se dice ser profetiza, pero ¿qué hace? Enseña y seduce a los Enseña y seduce, espíritu de Jezabel. Seduce ¿a quiénes? A mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Seduce a mis siervos. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En esta versión de la Biblia de las Américas está suavizado, ¿no? El término. Sí. A que cometan actos inmorales. No, directamente el texto original habla de el pecado de la fornicación. Y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepientan. Pero ¿cuál es la actitud? ¿No quiere qué? Arrepentirse. ¿Qué espíritu hay ahí? Aparte de la seducción. O sea, ¿y qué más? Orgullo. No me arrepiento nada. ¿Por qué me voy a arrepentir? ¿Qué hay de malo? Porque siempre también hay justificativos para el pecado. No se quiere arrepentir. Le cuesta aceptar cuando alguien le dice algo, cuando alguien nos dice algo, mirá, cuidado con esto, tené cuidado porque esto
a Dios no le gusta. ¿Y vos quién sos? Yo cada tanto escucho, ¿y vos quién sos? Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¿Y qué es lo que sigue diciendo el 22? He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los hijos heriré de muerte. También. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña mente y corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sigue sobreviviendo este espíritu en nuestro tiempo? Sí. Dios da tiempo para el arrepentimiento, oportunidades para el arrepentimiento. También agrega el Señor que no solo va a haber consecuencias para ella, sino para aquellos que participan junto con ella de su pecado. Estamos hablando de alguien que está dentro de una congregación ministrando, enseñando, porque ahí dice, enseña y capacita a otros que quieren servir al Señor con argumentos, con doctrinas que tienen que ver con lo que era común en la época. A ver qué hora es. Ya no bandeamos. Cuando estudiamos las iglesias de Apocalipsis, vemos que la cultura que predominaba en esa zona, en esa región politeísta, citamos el templo de Artemisa, de Diana de los Efesios, también se practicaba lo mismo que pasó con Jezabel y Acab, cuando en Israel construían templos para Baal. O sea, lo mismo que pasó en la historia original, está pasando ahora en la historia de las iglesias de Apocalipsis. La misma realidad. ¿Y qué es lo que enseñaba Jezabel? A justificar el pecado. No hay problema que lo hagan. Y manejaba ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas para decir, hay manera de purificarse después. No se hagan problema porque van a tener, hay ritos de purificación, pueden tener un tiempo de disciplina y después que paguen y que se purifiquen pueden volver a recuperar su relación con Dios. Ese tipo de cosas, que también lo vemos también con los nicolaitas, o sea, todos tenían ese tipo de justificativos y de argumentos para seducir y para engañar y para justificar lo injustificable delante de Dios. Tratar de limpiar la conciencia, bueno, Dios me va a perdonar. No, sí, Dios perdona, pero perdona el que se arrepiente y el que abandona el pecado. Dios nos da oportunidad para arrepentirnos como Jezabel, pero algunos no quieren porque piensan que Dios siempre como nos ama nos va a justificar. Pero Dios no va a justificar a aquel que le gusta revolcarse en el pecado. Y ahí las consecuencias no solo la paga el que enseña o el que difunde esas doctrinas, sino los que participan también. Por eso a veces nos tiene que llamar la atención por qué en la iglesia hay tantos enfermos y hasta muerte. Y uno dice, ¿por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que Dios le anunció a la iglesia a través de Juan? En el caso del mensaje a Tiatira, ¿no le anunció enfermedad y muerte? Cuando Pablo habla acerca de la cena del Señor, ¿no advierte lo que va a suceder al que participe indignamente de la cena? Cuidado, cuidado. Y si vemos que alguien está jugando con fuego, influenciado por este espíritu, tenemos que advertirle, mirá, esto no va a terminar bien para vos. Simplemente vas a cosechar lo que estás sembrando.
Dios te da la oportunidad, porque uno dice, pero Dios no mata, Dios cómo va a hacer eso, Dios cómo va a ordenar la muerte y va a condenar con juicio de destrucción y de enfermedad. Dios no es así. Alguien me dijo una vez, ese no es mi Dios. Y evidentemente no es mi Dios. Pero bueno, no es para chiste, es algo que tenemos que considerar y pedirle a Dios que nos libre de caer en estas trampas. Y también de que Él nos guíe para ayudar a otros que están jugando con esto, a que entiendan que Dios sigue dando oportunidad para el arrepentimiento y que eso a Dios no le gusta. Y directamente se lo dice a un pastor en una iglesia que tenía dentro de su congregación a gente así. Que uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No se van a dar cuenta? No se da cuenta. Vamos a orar. Seguimos. Todavía falta, ¿eh? Todavía falta el final de la historia de Jezabel. Padre, te damos gracias porque tú nos das la posibilidad de reflexionar en estas historias para advertirnos hoy de las mismas técnicas que sigue usando el enemigo para engañar, para seducir, para hacer que podamos caer sin darnos cuenta en muchas cosas que en lugar de acercarnos a ti nos alejan de ti y que puede terminar mal para nuestras vidas. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a tener discernimiento a tiempo para que nos demos cuenta de estos engaños, de estas trampas y que podamos resistirlo en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo siga ayudándonos a aprovechar este tiempo para aprender y descubrir todo esto para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.